parece que necesitamos esa esperanza, pero la necesitamos desde el punto de vista cristiano, ¿no? La esperanza cristiana. Y ellos, como mono de Dios también, porque como tú has dicho, detrás está quien está, ¿no? Intenta siempre utilizar nuestras palabras, ¿no? La creación, ¿no? Es utilizar incluso el creador, pero no entendiéndolo como nosotros, Dios Padre, ¿no? Y la Santísima Trinidad, sino, bueno, ese demiurgo, ese arquitecto del universo, ¿no? O sea, ese ser supremo, muchas veces en las festividades, ¿no? En las celebraciones del día de la Carta de la Tierra, del Día de la Tierra, ¿no? Donde confluyen muchos líderes espirituales y religiosos, entre ellos de la Iglesia de Roma, ¿no? Católica de Roma, de alguna manera están diciendo, bueno, mezclan, ¿no? Vamos a hacer una oración a la tierra desde vuestra tradición religiosa, ¿no? ¿Cómo podemos estar al lado, en círculo, como tú decías, ¿no? En una especie de ritual, con una oración a la madre tierra, a no se sabe qué, a la Pachamama, a Ceres, a lo que tú quieras, ¿no? Desde un punto de vista cristiano, no estamos diciendo lo mismo que el que tienen al lado, que es budista, sintoísta, o de otra tradición espiritual, ¿no? Y es en esa confusión, en esa unión, ¿no? Todos somos uno, todo está conectado, ¿no? Son frases bonitas, ¿no? Que surgen en los dos textos, ¿no? Si queremos ir de alguna manera viendo como la Carta de la Tierra en esa ciudad del hombre, en esa visión, si queréis, secular, masónica, etcétera, tiene un correlato en Laudato Si, ¿no? En esa encíclica, ¿no? Pretendida encíclica, como tú has dicho, ¿no? Y la Laudato Deus, ¿no? De utilizar esos mismos términos, ¿no? Pero de una forma confusa, ¿no? De una forma que entren suaves, ¿no? Porque ese es el objetivo de ese nuevo orden mundial, ¿no? No es ir a la brava, ¿no? Con palabras broncas, ¿no? Sino al revés, ¿no? Muy sutiles, muy confusas, muy ambiguas, ¿no? Que de alguna manera desde el ámbito, sobre todo católico, ¿no? Que es al que se quiere derrotar, ¿no? De alguna manera, para que quede subsumido en ese nuevo orden mundial, no le asuste, ¿no? Sea como un lobo vestido de cordero que va suavemente, ¿no? Introduciendo palabras como fraternidad, ¿no? Casa común, que decíamos antes, ¿no? Esperanza, ¿verdad? Pero claro, lo que nos tenemos que dar cuenta, yo creo, los cristianos, ¿no? Y formarnos, como decía antes, para despertar, para entender, ¿no? Que el engaño, pues puede ser mayúsculo, es que se está utilizando algo parecido a lo que sería nuestra doctrina y magisterio cristiano católico, ¿no? Pero subvertido, ¿no? Desde un punto de vista inmanente, pagano y con unos fines de una élite, ¿no? De unos grupos, ¿no? Que son quienes promueven todas estas conferencias internacionales, estos organismos que, como tú bien has dicho, Carlos, pues al principio nacieron con una intencionalidad, ¿no? La ONU, pues después de la Segunda Guerra Mundial, con el intento de la paz, de la convivencia, ¿no? Pero que poco a poco ha ido siendo colonizada, infiltrada, ¿no? Como en estos momentos la Iglesia Católica para esos fines que no son otros que, repito, yo creo que la globalización más importante que ellos pretenden, más que la económica, geoestratégica, es la espiritual. Esa religión única, pagana, sincrética, no anticrística, como tú has dicho, bueno, la construcción de ese cuerpo místico del anticristo, ¿no? Que de alguna manera tenga un relato que entre bien incluso para los que, bueno, somos creyentes, somos católicos, ¿no? Y que nos confunde dependiendo de quién haga el discurso, como tú has dicho, ¿no? O sea, mucha gente me ha dicho, bueno, ¿y qué hay de malo que se bendiga un bloque de hielo, ¿no? Que decías tú, que el otro día apareció. Bueno, es que ya la pregunta ofende, ¿no? ¿Cómo que hay de malo? O sea, es que tú has visto todo el ritual, ¿no? Exactamente. Y una cosa, Albert, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, pero tomando nota de lo que has dicho, por ejemplo, algo que a mí me suscitó, la primera vez que yo lo vi, yo no sé si conoces la Catedral de Orvieto, hay un fresco maravilloso a mano derecha cuando entras en la catedral, que es de Signorelli. Incluso Miguel Ángel se decía que iba a ir que muchas veces iba allí porque le encantaba la pintura de Signorelli y aprendió muchísimo de este maestro prerrenacentista. Entonces, en ese retablo, en ese fresco que pinta Signorelli, que él llama las enseñanzas del anticristo, vemos que hay un anticristo en el centro para que lo conozca, hay un anticristo o un hombre que se presenta como el anticristo, que es abrazado por la espalda por el demonio, que le susurra al oído lo que tiene que decir. Lo que más me impresiona es que este anticristo que pinta Signorelli podría ser perfectamente Jesucristo. O sea, es exactamente igual. Es el Jesucristo que estamos acostumbrados a ver en el arte, en crucificado. Es exactamente igual. Es el anticristo que, como decías tú, confunde a los creyentes porque se presenta como un salvador, como un mesías, como un hombre
como dijo Cardenal Bife, un hombre que es ecologista, feminista, un hombre humanista, pero vemos como el diablo susurra en el oído lo que tiene que decir, y algo que me produjo escalofríos es que el brazo izquierdo del anticristo se confunde con el brazo del demonio. Entonces, ¿cómo está detrás siempre el demonio? Hablabas de la masonería, y la masonería venera, adora a Baphomet, que es esa figura que es tanto hombre como mujer, que es realmente con alas, con cabeza de macho cabrío, y en cuyos brazos tiene una especie de frase en latín, que es la de solve et coagula, es la de destruye, o sea, a través del caos recrea. Y estamos viendo cómo muchos líderes, tanto de naciones occidentales, sobre todo de naciones occidentales o de Naciones Unidas, se unen a este solve et coagula, que ahora se llama el Build Back Better. O sea, reconstruye nuevamente, o sea, reconstruye mejor. Esta reconstrucción mejor es lo que tú hablabas del, o lo que decía el padre Pedro sobre el transhumanismo, el humanismo, la recreación de que todo se puede mejorar, de que hay que llegar a esa fraternidad, pero sin Cristo, por supuesto. Es algo que el diablo quiere volver a recrear la creación, que el diablo quiere recrear la humanidad. Es el solve et coagula. Él vuelve a reconstruirlo todo y mejor. Entonces yo creo que la Carta de la Tierra y todas estas instituciones tienen como objetivo ese plan de Satanás. Es el plan donde no solamente se va a quitar al hombre del centro, porque ya no es antropocéntrico, sino que es la creación, es el planeta, pero lo que hay justo detrás es la adoración a Satanás. Es ese Satanás que se presenta como un salvador, como en el anticristo, la figura del anticristo, como un salvador, como un hombre humanista, como un hombre que solucionará los grandes problemas de la humanidad, y que la mayor parte de la humanidad, no lo digo yo, lo dicen las escrituras, le seguirán, porque les va a proponer una solución a los problemas, una solución realmente fácil, pero donde todos van a tener que pagar un precio, y ese precio es la apostasía de la fe. Entonces, hoy yo creo que más que nunca tenemos que subrayar esto, y que detrás de todo este buenismo que hay, está en juego pues nuestra eternidad. La eternidad de, como decías tú, ese ciudad del hombre o ciudad de Dios que decía San Agustín, o como dijo San Juan del Apocalipsis, la mujer vestida de sol, o la ramera, la gran ramera que se monta en la bestia. Entonces, ahí estamos jugando con la eternidad, y más que hoy creo que debemos aferrarnos a la verdad, aunque esta verdad, y esto lo dijo en su momento el Papa Juan Pablo II, nos cueste el martirio. Hoy por ejemplo, estamos celebrando los santos mártires de la Guerra Civil. 2000 mártires se celebran hoy. Y estaba yo esta mañana en misa, oía la homilía del sacerdote, y me impresionó cómo esos mártires, a pesar de esa persecución que les quitó la vida, se mostraron firmes, se mostraron valientes, y dieron su vida por la verdad, y les costó un precio de sangre. Entonces yo creo que hemos vuelto a ese momento. La historia es como un profesor de historia que tuve yo en la universidad, siempre decía que es cíclica, y estamos volviendo a eso. Pero hoy en día estamos volviendo de manera, y eso es una opinión mía, pero estoy más cierto de que esa opinión es así, y de que esta certeza es así. Yo creo que hemos llegado a la última batalla. Y en esa última batalla nos jugamos el todo por el todo. Nada más y nada menos que la eternidad. Y es lo que yo lo veo. Sí. Albert, os preguntaría, además de ahora de lo que tú vayas a decir, también estoy convencido que muchos de los que estén viendo esto saben lo que es la Carta de la Tierra, pero no todos. Si podéis sintetizar un poquito
diríamos, sintéticamente, por lo menos porque, aunque ahora no, ya se desarrollará, que es la Carta de la Tierra. Y luego os preguntaría otra cosa que a mí me llama mucho la atención también, ¿no? Uno de los que presentó la Carta de la Tierra fundamentales, el que dio más la cara, fue Gorbachov. Pero Gorbachov, muy pocos años antes, había estado de presidente de la Unión Soviética. Fue con él como se desmoronó la Unión Soviética. Claro, la Unión Soviética comunista fue el origen de todo el ateísmo moderno. Bueno, no el origen, pero desde luego el primer estado ateo. Entonces, ¿cómo es posible que, sobre todo, sin ninguna, diríamos, lucha contra lo que supone la Carta de la Tierra, que es pasar, podríamos poner ahí como un hito, donde la humanidad, por así decir, la cultura, pasa de un ateísmo beligerante, socialista, comunista, incluso poniendo un poco siempre la ciencia como si fuera la enemiga de la fe, y que de pronto pasamos a una Carta de la Tierra promocionada por la ONU, promocionada por los intelectuales, con todo lo que implica pasar, en cierto modo, del ateísmo a un teísmo pero pagano, absolutamente contrario a la fe católica. Me gustaría un poquito, porque me llama mucho la atención que ante esto las universidades, los intelectuales, los periodistas, como que se han callado, y me parece que es un paso gigantesco pasar de un ateísmo beligerante de la cultura, de muchas naciones, etcétera, a pasar a un paganismo, diría también beligerante, un paganismo de adoración a la tierra y siempre en contra, al final, de Cristo. Bueno, así un poquito, así sintéticamente creo que podría ayudarnos mucho. Pero padre, fíjese que esto está sucediendo en Occidente y en muchos lugares, ¿no? O sea, ateos, últimamente parece que haya pocos, ¿no? Todo el mundo es espiritual, ¿no? Esa espiritualidad vaporosa, ¿no? New Age, sincrética, ¿no? Y yo creo que eso es fruto de todos estos años, ¿no? En los cuales ese nuevo gnosticismo, que como saben, tiene al conocimiento, la gnosis como su centro, ¿no? Y por tanto, la ciencia, la tecnología, la razón, viene de la ilustración, es decir, que todo esto no se improvisa, no viene de repente, ¿no? La modernidad, etcétera, van entronizando toda esa línea de el conocimiento, de alguna manera de una espiritualidad sin trascendencia, inmanente, retirando a Dios, ¿no? Y eso va calando, ¿no? Como lluvia fina, ¿no? Que es el éxito de todas estas instituciones, ¿no? Y el éxito de este manifiesto internacional es como la Constitución. O sea, la Carta de la Tierra al final, después de bastantes reuniones de algunos grupos en los cuales, bueno, muchos son, sobre todo, ¿no? Que quieren ordenar, digamos, regular la población, por lo tanto son abortistas, ¿no? Otros que quieren de alguna manera introducir nuevos derechos fundamentales, ¿no? Como estamos viendo ahora, aparte del derecho al aborto, ¿no? Pues el derecho al reconocimiento de los diferentes géneros, ¿no? Es decir, que van introduciendo cosas que estamos viendo ahora. Piense que la Carta de la Tierra es del 2000, hace 25 años que está de alguna manera proclamada, ¿no? La proclamaron no solo intelectuales, ¿no? Como ha comentado, sino los poderosos de la tierra, ¿no? Es decir, ahí se presentó en el Palacio de la Paz de la Haya con la Casa Real holandesa, ¿no? Estos 25 años que se han celebrado recientemente en agosto se han realizado en el Hotel Bilderberg también de La Haya, ¿no? Así que todo va conectándose, ¿no? Después hablaremos de la Agenda 2030, ¿no? Por tanto, esa carta, que es como una constitución de ese nuevo orden que se pretende buenista, ¿no? En el cual la paz, la convivencia, la defensa de la ecología, los derechos fundamentales, ¿no? Cuando tú miras los 16 principios, yo creo que dirías, pues estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque es retórica buenista, ¿no? Es un poco lo que le pasa a la Agenda 2030, ¿no? O sea, te lees los 17 primeros objetivos y dices, bueno, reducción de la pobreza, la paz, etcétera. Pero has de ir viendo las acciones que hay detrás, ¿no? Y no solo las acciones, sino esto es como cuando dicen, bueno, hay que seguir el dinero, ¿no? Pues en este caso hay que seguir las instituciones, las fundaciones, los personajes, ¿no? Que fueron en su momento, ¿no? A través de las distintas cumbres medioambientales, ¿no? Algunas las ha citado Carlos, ¿no? Que confluyen finalmente en esa constitución, ¿no? O manifiesto o texto internacional, ¿no? Que quiere sustituir a los 10 mandamientos, como dijo Gorbachov, ¿no? De alguna manera
repito, no se improvisa porque detrás hay unos intereses, ¿no? Unas élites, una serie de personajes, ¿no? Que ya están en la historia. Está también Rockefeller, por ahí, uno de los descendientes, es decir, que suenan los nombres, ¿no? Suenan cuando tú vas viendo, está Leonardo Boff, que después ya hablaremos en otro momento, ¿no? La influencia que tuvo en la redacción de Laudato Si, ¿no? Y hay unos comentarios que de vez en cuando aparecieron en su momento como, bueno, diciendo que la Carta de la Tierra y Laudato Si eran los dos documentos fundamentales para ese nuevo orden mundial, ¿no? Junto a los derechos humanos que están cambiando, modificando y de alguna manera subvirtiendo con esos llamados nuevos derechos, ¿no? Reproductivos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no es de extrañar lo que dice usted, padre, de que un personaje como Gorbachov, que de alguna manera desmontó de alguna manera la Unión Soviética, ¿no? Y que desde ese ateísmo, ¿no? Llega a una cumbre como la de la Carta de la Tierra diciendo que esa tiene que ser la nueva ética global. Por tanto, vamos a sustituir lo que es religión por unos valores, una ética, ¿no? ¿Vale? Y ahí es importante ver esto porque hay otros personajes, ¿no? Hay gente que dice esa globalización económica y tal se ha de sustentar no solo en una religión única, sino en una ética global, única, ¿no? ¿Y quién va a establecer esos principios de la ética? Nosotros, ¿no? Que somos la élite y que somos de alguna manera a vestir, ¿no? Bueno, todas las acciones diabólicas, como tú dices, ¿no? Del aborto, de la ideología con unos principios o valores éticos, ¿no? Que supuestamente la sociedad, la cultura va permeando, ¿no? Va entrando, ¿no? Por lo tanto, repito, que Gorbachov fuera uno de los personajes más visibles, ¿no? Viendo su transformación incluso personal, ¿no? Se pueda vivir después a Suiza, es decir, que después de alguna manera haber intervenido en la implosión de la Unión Soviética, bueno, yo creo que tenía la suficiente experiencia como ver cómo implosionaba el viejo mundo, ¿no? Que dicen ellos, ¿no? Por tanto, la Iglesia, sobre todo, es parte del pilar, ¿no? De esa visión, ¿no? Nosotros diríamos de la cristiandad, del occidente cristiano, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacer implosionar esto, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues con bonitas palabras, con valores, con una ética, imitando lo que la Iglesia ha ido haciendo en la dirección correcta, ¿no? De principios, de los valores, de las instituciones que de alguna manera iban a favor del bien común, de la dignidad humana, pero al revés, ¿no? ¿Vale? Y entonces, pues bueno, yo creo que no nos tiene que extrañar, ¿no? Porque al final, esa Carta de la Tierra que pretende sustituir a los derechos fundamentales, cuando ves esos rituales, ¿no? Esos rituales en círculo, como bien ha dicho Carlos, llevado en andas, ¿no? La Arca de la Esperanza, donde está dentro ese documento, esa constitución, llevada desde Alaska hasta Johannesburgo, o sea, por tanto, por distintos países, ¿no? Durante un tiempo, ¿no? Incluso en Nueva York, justo después del 11S, ¿no? Es decir, como algo sagrado, ¿no? En esa visión New Age, ¿no? Que está tan de moda, ¿no? Y sincrético, porque ahí, repito, podía haber hindús, podía haber agnósticos, ¿no? Porque hay detrás esa visión de que la ecología une, que la paz une, que la fraternidad une, todos somos unos, todos estamos configurados, ¿no? Todo está conectado, ¿no? Entonces, son palabras sutiles, bonitas, que han ido entrando, penetrando, repito, y que ahora en estos momentos, desde hace algún tiempo, ¿no? Está entrando en el ámbito católico, ¿no? Y ahí es donde hay un peligro gravísimo, ¿no? Porque todas estas visiones New Age, esas visiones neopaganas, ¿no? Gnósticas, se van filtrando, ¿no? Vemos como los documentos y los rituales, ¿no? Habéis hablado de la Pachamama, la intronización de la Pachamama en los jardines del Vaticano, etcétera. Bueno, son signos, de momento yo creo que todas, pues, son muy graves, ¿eh? Pero lo que veremos puede ser terrible, ¿no? Porque esto avanza, ¿no? Y no es, por tanto, una visión atea, ¿no? O aparentemente, claro que es una espiritualidad sin Dios, por tanto podemos entender que es atea, ¿no? Pero está vestida de espiritualidad y eso es lo que engaña y confunde, ¿no? Hoy todos, si veis, aquí en Cataluña tenemos el periódico La Vanguardia, ¿no? Y desde hace muchísimo tiempo, al final, detrás, hay una sección que se llama La Contra, y entonces entrevistan a muchos personajes, llevan muchísimos años entrevistando a personajes, y hicieron un estudio sobre cómo se definían desde el punto de vista religioso espiritual, ¿no? Muy pocos se definían como ateos, ¿no? La mayoría se definían como que creen en una energía cósmica, que creen en una espiritualidad difusa, ¿no? Pues eso es lo que la Carta de la Tierra recoge. Y en unos principios, repito, que podría suscribir cualquiera, esa es la intención, ¿no? Engañando lo que hay detrás, las acciones y los actores, ¿no? Pues es lo que tenemos ahí como aprobado desde hace 25 años, ¿no? Estoy de acuerdo, Albert. Además, esto, por ejemplo, lo que estás diciendo, esta advertencia sobre a lo que iba a venir, ya está expuesto en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, sí. Se habla de esa falsa iglesia y está expuesto también, recuerda en aquella visión que tuvo
León XIII en el siglo XIX, donde veía como en ese diálogo entre Satanás y Cristo, el diablo le pedía a Cristo pues un tiempo para destruir la Iglesia. ¿Destruir la Iglesia cómo? Infiltrándola desde dentro. O sea, es incluso aquello que ocurrió durante la herejía arriana, donde San Atanasio, que luchó con un puñado de otros obispos contra una herejía que el mismo Papa, digamos, abrazó, dijo, ellos tienen los templos y nosotros la verdad. Entonces es un poco eso. Yo creo que para terminar, porque tampoco quiero que esto sea demasiado largo, yo creo que en este momento la Carta de la Tierra, como tú bien has dicho, es como una nueva Biblia, un nuevo testamento donde se quita a Dios del medio, algo que ocurrió, por ejemplo, en aquel infame escrito que firmó Bergoglio y el imán de la Universidad de Tal-Azhar del Cairo en Abu Dhabi, aquel manuscrito sobre la fraternidad, donde Bergoglio incluso llegó a decir que todas las religiones son deseadas por Dios. Es como llamar mentiroso a Cristo, que se presentó a sí mismo como la única verdad, el único camino y el único Señor. Entonces, si todas las religiones tienen una verdad, como he escuchado a un obispo norteamericano decir el otro día, que no podemos o debemos olvidarnos los católicos de hablar de verdades absolutas, como que tenemos la verdad absoluta, porque sería ofensivo para otras religiones. Bueno, pues yo lo siento. La única verdad es Cristo y los demás son mentiras. Y si son mentiras y un pontífice firma un escrito donde se dice que todas las religiones son deseadas por Dios, o Cristo es un embustero y nos engañó, o no. Y yo, pues, como creo en Cristo, yo creo que Cristo es el verdadero, y lo que tenemos en este momento es una mentira diabólica. Realmente eso. Y la Carta de la Tierra no es más que otro hito, como decía bien el padre Pedro, en este camino hacia el advenimiento del que tiene que llegar, porque es también una promesa, el anticristo. Pero siempre sabemos que el final de esta lucha es la victoria de Cristo, y como se dijo en Fátima, al final mi corazón inmaculado triunfará. Pues con esa mira y con ese objetivo, todos estos embustes, mentiras, artífices diabólicos no son más que engaño. Y así tenemos que mirarlo, creo yo. O sea, hay que preocuparse, o más bien hay que ocuparse más que preocuparse, de no prestar atención a estos engaños y de solamente centrarnos en lo importante, que es Cristo, que es nuestro Salvador, nuestra verdad, nuestro camino, y la única manera, el único camino para llegar a Dios. Todo lo demás, decoración. Eso diría yo, decoración. Estamos en el equipo ganador, ¿no? Oye, no sé si tenemos tiempo, posiblemente creo que ya el tiempo se está terminando, pero si no es ahora, un poquito para otro momento, me alegraría mucho. Creo que una de las cosas, de los males que tiene nuestro mundo, es que el mundo cultural, el mundo político, tomó palabras del Evangelio, palabras santas, las distorsionó y sobre ellas ha creado una confusión enorme. Lo hizo la Revolución Francesa, por ejemplo, diciéndonos libertad, igualdad, fraternidad. ¿Quién no va a querer esas cosas? Son principios, pero cuando se separan, se distorsionan y se les llena con otro contenido, la gente ha dado la vida por una falsa libertad, por una falsa igualdad, por una falsa fraternidad, porque no puede haber fraternidad si no hay un padre común. Se ha negado a Dios y, sin embargo, se afirma la fraternidad humana. Es una locura. Pienso que ahora mismo, lo digo un poco eso como ejemplo, pienso también, por ejemplo, en los derechos humanos cuando se aprobaron en la ONU, que quién no va a atender esos derechos humanos, pero el principio era falso, porque esos derechos humanos estaban fundamentados en la democracia, en la mayoría, no en la naturaleza del hombre.
Y entonces ahora tenemos como consecuencia que se pueden quitar y poner derechos humanos según se diga la democracia, no según la propia naturaleza, con lo cual ya no hay derechos humanos, hay derechos de la mayoría. Y acabas de decir una cosa, Albert, que es de que uno de los principios de todo esto de la Carta de la Tierra, un poco que todos somos uno. Todo eso se tiene que clarificar, porque Jesús pedía al Padre que todos fueran uno. Si Jesús pidió al Padre que todos fueran uno, la unidad que pide Jesús no existe. Si no, no la pediría al Padre. Entonces, ¿cómo la Iglesia, a lo mejor hoy, más que la Iglesia, diríamos cierta jerarquía, o el Vaticano, como un poco, porque la Iglesia es un misterio mucho más grande. Diríamos aquí, cuando hablemos de la Iglesia en este campo, si usamos el Vaticano o la jerarquía o la estructura de la Iglesia. Entonces, Jesús nos pedía Padre, que todos sean uno. Esa unidad que es en Cristo. Y sin embargo, ahora se plantea como todos somos uno, como si fuera una cosa evangélica. Y a muchos cristianos ese lenguaje les va a confundir, les va a atraer y son atracciones mentirosas. Me gustaría que esto ahora o en otro momento, pero creo que puede ser un punto y otros principios que pueden parecer buenos, que pueden parecer cristianos, que muchos al escucharlo van a decir lo que me dicen en la misa, es lo que me dicen en las predicaciones, pero no es lo mismo absolutamente. Mismas palabras, sí, creo que es un campo como para profundizar. Bien, sí, estamos en el término de paz, es el término de bien común, es el término de esperanza, es el término de naturaleza en el sentido de ecología, ¿no? Pero de naturaleza como creación. Es decir, todos estos términos, ¿no? Están como subvertidos, están como envenenados, ¿no? Y cuesta muchísimo, ponemos el otro día en una reunión con matrimonios, ¿no? A partir de una conferencia de un filósofo católico en mi parroquia, ¿no? Sobre la esperanza, ¿no? Claro, mucha gente se centraba en una esperanza que era meramente humana, ¿no? De esperar pues que las cosas me vayan bien, de esperar que si tengo una enfermedad no sé qué. Pero cuando hablabas de términos más, introducías términos más escatológicos, la esperanza es Cristo. Nosotros esperamos ir al cielo. Nuestra esperanza es la segunda venida de Jesucristo y su manifestación gloriosa. Todo eso no se predica, no se entiende. Entonces, claro, ¿cómo no van a caer en una veneración por la arca de la esperanza que nos ofrecen todas estas instituciones? Cuidamos al ver que a diario, cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos suscitando la venida de tu reino, venga a nosotros. Exactamente, ¿no? Y nuestra esperanza es tu manifestación gloriosa, ¿no? En la misa, ¿no? Esa patología está en el centro también de nuestra fe. Pues costó muchísimo en el debate, ¿no? Porque, claro, estamos muy anclados en eso que todas estas instituciones, ¿no? A través de ese relato aparentemente bueno, humanista, no sé qué, nos han ido inoculando a todos, a los católicos. O sea, te puedes quedar perfectamente sin introducir a Dios y hablar perfectamente del bien común, de la libertad, de la fraternidad. Y ese es el tema que creo que tenemos que ir profundizando, de cómo ir aclarando, ¿no? Como usted decía, padre, ¿no? En términos católicos, cristianos, todos estos términos que nos han robado. Nos los han robado. Lo que decía el padre, por ejemplo, me ha parecido muy interesante, porque sí, todos somos uno, pero siempre y cuando esa unión sea alrededor de Cristo. Si no, no somos uno. O sea, si estamos hablando de unidad y que cada cual piense lo que quiera y adore a quien quiera, ya no somos uno, ya somos dispersión. Es la Torre de Babel, nuevamente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que decía usted, padre, me parece muy, muy interesante y muy correcto, y nos olvidamos de ello. Que solamente llegaremos a la verdadera fraternidad, incluso cuando en el Padre Nuestro, que nos enseña nuestro Señor, nos habla de venga a nosotros tu reino, es que el reino ha llegado, pero se tiene que construir. No ha terminado esa llegada del reino, diría yo. Esa llegada del reino es por eso que estamos donde estamos, porque la llegada del reino, Cristo la va a terminar, pero nosotros tenemos que trabajar para ayudar a Cristo a que esa unión sea alrededor de él, no una dispersión que es humana totalmente.
Sí, se puede ver todo esto también como una preparación que está haciendo para que aparezca el anticristo. Sí. Y creo que entonces en este momento creo que no vamos a tener tiempo, pero esto es del que todos somos uno, hay que ver la mentira que hay debajo de todo esto. Hay que ver cómo solo en Cristo podemos ser uno, cómo solo en Dios Padre podemos ser hijos y cómo solo a través de Jesús podremos llegar al Padre. Es decir, lo que hoy tiene que predicar la Iglesia es Jesucristo. O sea, todos los grandes ideales de la humanidad se centran, que solo los tiene posibles en y por Jesucristo y con Él. Es lo que descubrió Pablo, que toda la buena voluntad humana, que toda la ley humana, por buena que sea, no plenifica al hombre, no salva al hombre. Y él por eso dice: considero basura todo lo que yo conocía antes, todo lo que yo vivía antes, comparado con el conocimiento de Jesucristo. Y claro, lo que estamos viendo con muchas de las reuniones que hoy se están teniendo con todas las religiones es que da lo mismo una religión que otra. Y en el fondo, tanto de una forma visual como casi diríamos también textual, pues se está como ahorillando a Jesucristo, descentrando a Jesucristo. Un poco lo que pasó en las iglesias, quitando los sagrarios de su sitio y colocándolos por ahí en como si fueran, pues yo qué sé, un pequeño almacenito por ahí, pues ahora en nuestra política, en nuestra economía, quitar a Jesucristo. Creo que en este sentido, pues creo que vuestra colaboración será fundamental para este canal y que depontar todos esos falsos principios sobre los que se apoya y que fácilmente pueden caer buenos cristianos de buena voluntad, porque es un lenguaje muy parecido al evangélico, pero es completamente, me acuerdo en el libro azul que decía la Virgen que diríamos el comunismo es ateo, niega a Dios, pero la masonería lo diríamos, no es eso, lo blasfema. Y lo que estamos viendo un poco es la blasfemia en todos los órdenes de lo que es la verdadera fe. Bueno, pues yo no sé si estamos en el tiempo. Creo que hoy llevamos ya una hora. Casi una hora. No sé, creo que nos hemos pasado un poco, pero creo que, bueno, con la ayuda después de muchas preguntas y muchas aportaciones que podáis tener, de mandarnos, de decir, pues de verdad aprovecharos porque el Señor nos ha regalado aquí 2 primeros espadas y que podrán ayudarnos muchísimo a que descubramos la verdadera fe, a distinguir lo verdadero de lo falso, tanto en lo político como en lo ideológico, como en lo espiritual, como en lo religioso, como en lo eclesial. Pues muchísimas gracias. A usted, padre. Muchísimas gracias. Y a partir de ahora vosotros seréis los que ya con vuestros temas. Yo me alegro muchísimo de poderlos presentar y porque, bueno, pues creo que son un regalo del cielo y para mí pues un orgullo pues el poder hacerlo. Y un agradecimiento a Dios y a ellos. Por mi parte, hasta otro momento.